Así vamos a dar comienzo a este que es otro encuentro. ¿Me escuchan bien, verdad? Muy bien, A claro. este que es otro encuentro de Inspiradas. Mi nombre es Carolina Testa, para los que no me conocen, y tengo el enorme placer y alegría de darles la bienvenida a este encuentro de Inspiradas, que es esta iniciativa cultural que empezó en plena pandemia y continúa ahora, en que la idea es difundir y promover el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, que estamos tan alejados, pero que extrañamos tanto nuestras raíces. Como todos ustedes saben, son charlas gratuitas donde todos y todas son bienvenidos, y si nos dejan, inspirarlos un poquito a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevas miradas, y en este caso, nuevos cines. Es un espacio para hacer una pequeña pausita, como digo siempre, y disfrutar este encuentro, que es una charla entre amigos, nada más. Los conocidos, los nuevos, los nuevos que cada vez son más, así que sean más que bienvenidos. Muchos de ustedes saben que en Inspiradas, lo decimos siempre, es una suma de generosidades. O sea, sería imposible esto sin el apoyo de muchísima gente que nos apoya, comenzando por el Toronto Art Council, el Consulado General de Argentina en Toronto, que desde el día 1 ha estado al lado de Inspiradas, a nuestros amigos de Correo Canadiense, Diálogos Online, los de Casta Latina, los chicos de Cuéntame un Libro, que hacen un trabajo precioso de difusión también de escritores latinoamericanos, Canadá Habla Español, por supuesto, y hoy hay la organización Vivir Latinos LGBT, que hoy les mandamos un saludo muy particular en el Día Internacional del Orgullo, así que gracias también por acompañarnos, y agradecer a todos y a cada uno de ustedes que con un like, con un compartir, hacen que cada vez seamos más en esta comunidad de Inspiradas. Gracias de todo corazón. Así que bueno, en Inspiradas hemos tenido muchas, somos muy suertudos, esto lo decimos siempre, porque hay mucha gente que se suma, y hemos tenido la suerte de presentar diferentes directores, directoras, en este ciclo de conversaciones sobre cine. Y hoy nos damos un lujazo total de tenerlo a Andrés Ditela. Estamos muy felices en una charla que hacía muchísimo tiempo que queríamos tener, y gracias a la quemada de gorra que hacemos siempre, a nuestro querido Roger Cosa, esto ha sido posible. Así que sin más preámbulos le voy a dar la palabra a nuestra querida Vanessa Bernstein, que es nuestra curadora, es la curadora del espacio de cine de acá de Inspiradas y la programadora de la TAF, y después por supuesto a Roger Cosa. Así que sin más preámbulos, Vane, el micrófono es tuyo para que presentes a nuestros invitados. Bueno, gracias, Caro. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar. Es una alegría enorme recibir nuevamente a Roger y, como bien dijo Carolina, el sueño de tener a Andrés Ditela en este ciclo estuvo presente desde la primera charla que tuvimos con Roger allá por el 2021, creo. Y bueno, voy a presentarlos brevemente. Roger es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica FIPRESI, se desempeña como crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba y publica regularmente en la revista Enie y en la página online Con los Ojos Abiertos, de la cual es editor y que les recomiendo mucho. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Es co-conductor del programa de culto Filmoteca en la televisión pública argentina, es programador de la sección vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo, Alemania, y programador de la Bienale de Austria, es director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires. Y nuestro invitado de honor, Andrés Ditela, es cineasta, escritor y curador. Ha dirigido las películas Montoneros, una historia, Macedonio Fernández, Prohibido, La televisión y yo, Fotografías, El país del diablo, Hachazos, Volveremos a las montañas, Máquina de sueños, El ojo en el cielo, 327 cuadernos, y Ficción privada. También ha realizado instalaciones, piezas de video, arte y programas de televisión. Se han realizado retrospectivas de su obra en el Centro Cultural Recoleta,
Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, la Filmoteca de Cataluña de Barcelona, Filmoteca Española de Madrid, Festival de Lima, Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, el Festival de Hipópoli en Florencia, Cine Universidad Católica en Santiago de Chile y Tabacalera Centro Internacional de Arte Contemporáneo de San Sebastián. Función privada, fue programada en la sección de Masters de IDFA en Ámsterdam, fue distinguido con la beca Guggenheim y el premio Conex de Platino en Argentina al mejor documentalista de la década 2011-2020, ha publicado 2 libros de no ficción, Hachazos y Cuadernos. Sus instalaciones han sido exhibidas en Espacio Fundación Telefónica y Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires y Centro Contemporáneo Tabacalera en San Sebastián. Como curador fue director fundador del Bafisi, Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y director artístico del Festival de Documentales de Princeton en la Universidad de Princeton, donde también fue profesor invitado. Actualmente dirige el programa de cine de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Se han consagrado 2 libros a su trabajo: Conversación en Princeton, Andrés Di Tella, Cine Documental y Archivo Personal, que es una larga entrevista por Paul Firbas y Pedro Meira Monteiro, Inventario de Regresos, el cine documental de Andrés Di Tella, editado por Casimiro Torreiro. Además, Paulo Antonio Paranaguá, en Cine Documental en América Latina, le dedica un capítulo, destacándolo entre los documentalistas más significativos del continente, como si hubiera alguna duda. Bueno, Roger, podemos... Antes de pasar a Roger, antes de dar la palabra a Roger, le vamos a dar la palabra a Gustavo Infante, es el cónsul general de Argentina acá en Toronto, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Una vez más, Gustavo, muchísimas gracias por estar acá, por apoyar nuestras actividades y por estar siempre a favor de la industria nacional cultural. Muchas gracias, Carolina. El gusto también es mío y siempre lo reflejamos estando comprometidos con todos estos ciclos que hemos estado desarrollando, y aprovecho para saludar a todos los que nos acompañan, muchos de los cuales se repiten a menudo en las charlas que están organizadas. Y por supuesto un agradecimiento a Roger Cosa por su preparación, y en particular obviamente a nuestro invitado de hoy, Andrés Di Tella, cuya perfil ya lo trazó con toda precisión Vanessa. Así que yo solamente quisiera destacar en relación a la trayectoria de Andrés Di Tella el establecimiento, la creación del Bafisi, del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Porque sin duda que toda la obra de Andrés nos acompaña y nos impacta, pero el Bafisi ha tenido un efecto sistémico en el desarrollo de la cultura, no solo en Argentina, sino también fuera de ella, a nivel regional y a nivel internacional. Y por eso realmente ya lleva desde 1999 ediciones anuales, de las cuales han servido y continúan sirviendo para promover vocaciones y cimentar carreras de una manera que todos estamos contentos. Muchas veces están entonces asociadas con un primer desempeño en el marco del Festival de Buenos Aires. Así que, recordando este hecho en particular, reitero el agradecimiento y no hablo más porque todos estamos interesados en entrevista a Andrés. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ahora sí, nos muteamos nosotros y le damos la palabra a Roger y a Andrés. Bueno, muy buenas. Yo no lo veo a Andrés. ¿Está Andrés? Ahí está Andrés, sí, claro que está Andrés. Es una buena pregunta para empezar. Ahí está. No, porque tengo las pantallitas Ahí las puse compartiendo para que se vean cara a cara. Bueno, un gusto verte, queridísimo amigo. Y muchas gracias por aceptar primero el primer mail, que es un mail que yo te envío, y después sí ya aparece en el dúo dinámico de estas 2 chicas, mujeres argentinas, que hacen esto hace un tiempo largo, y que en algún momento decidieron que yo acompañe en lo que refiere al cine. Tienen otras actividades vinculadas a la literatura. Y quizás eso es un lugar hoy que nos podemos permitir
de trabajar sobre cierta intersección entre la palabra y la imagen, o la palabra y el plano, o si se quiere, el signo y los planos. Puesto que es un universo que no le es ajeno a Andrés, y es un universo que no necesariamente es comensurable, acaso quizás lo opuesto, pero son dos elementos de posibilidad de hacer algo con la experiencia, que en el caso de Andrés en particular tiene una dimensión del ensayo, una manera de indagar. Cuando yo pensé en esta charla, y voy a hablar en este inicio 2, 3 minutos, 4 minutos más, y luego trataré de preguntar para que hable Andrés y yo acompañarlo como si él fuera Messi, y yo con suerte un Enzo Fernández que hace alguna gambeta para que él se luzca y meta todos los goles que haya que meter a lo largo de este encuentro. Me conformo con Tagliafico, Roger. No, no digas eso. No, está bien, Tagliafico es un maestro. Pero... No está tan mal Tagliafico, Roger. No, parece es bonito. Bueno, un Julián Álvarez mejor. Apostemos lo más que podamos. Pero ambos somos de River, ¿cierto? Me había olvidado. Por eso están acá, quiero que lo sepan. Bueno. Pero en principio, lo que yo sí había pensado es el empleo de una palabra que tiene un origen, quizás hoy, como la mayor parte de las palabras están gastadas, las palabras a veces se convierten en cosas misteriosas. Por ejemplo, la palabra libertario hoy en la Argentina ha adquirido una valencia que quizás deshonra su propia historia, la genealogía semántica de ese término. Entonces las palabras están a veces distraídas o no saben que pueden ser tomadas para otra cosa. Una palabra que últimamente también quizás se la usa indiscriminadamente es la palabra método. Yo a propósito usé esa palabra, tomé esa palabra como organizadora conceptual y puse el método de Itela. Al usar la palabra método, trato sí aquí de referirme o situarme en su origen. La palabra método no era otra cosa que un modo de hacer algo en relación a un camino hacia algo. Es decir, una tendencia, una proclividad, una orientación hacia algo que se trata de entender. Yo entiendo que hay cineastas que trabajan con certezas, pero hay otros cineastas, y al menos para mí son los más interesantes, que no trabajan desde la certeza, sino de ciertas intuiciones a partir de una incertidumbre. Y por lo tanto, la cámara, el cine en particular, funciona como un camino de indagación. Entonces, al decir el método de Itela, entiendo yo que Andrés, desde los inicios de su cine, viene estableciendo un camino donde hay una indagación general. Esa indagación general, cada tanto se vislumbra, no sé si una certeza, pero se delinea algo que quizás es lo más parecido a una certeza respecto a veces de la identidad, de la intersección que existe entre la identidad y una nación, entre la gran historia con mayúsculas y la historia personal y familiar. Y ese es el segundo punto en el que yo traté de, al menos como punto de partida, de trabajar un diálogo en vivo con algunos que se disponen a escuchar, con nuestra esperanza de que en esa escucha no se duerman ni se aburran, y que en ese método, en ese modo de caminar, había dos elementos que me parece que el método de Itela coexisten, dos ejes, dos rumbos, diría yo, dos modalidades de indagación. Una que tiene que ver con el retrato. Es decir, el retrato como una forma de organizar las fuerzas de la indagación a propósito del instrumento extraordinario que es una cámara. En segundo lugar, junto con el retrato, una dimensión de la crónica, es decir,
No se trata aquí de grandes extensiones de historia, sino que a partir de periodos breves o la atención puesta a un periodo determinado, pero en el cual no se trabaja desde una gran observación o pintura de un todo, sino a partir de un fragmento, de un detalle, de una vida, de una crónica de una vida, extraer de esa vida algo y a partir de eso, sí, eventualmente, esbozar algo que excede a esa vida, que empieza como un retrato, que está circunscripto a un conjunto de crónicas, pero a partir del retrato y la crónica se emerge de allí una intuición o algo más que una intuición, un primer esbozo de algo que excede a una vida personal. Yo creo, viendo las películas de Andrés, leyendo sobre todo Diario, que es el último texto de él, que es un diario no solamente de indagación, hay un espíritu especulativo, ¿no? Esa libertad muy característica probablemente del siglo XX, primero en algunas vidas de escritores, y sobre todo en el cine, a partir de la década del 60 en adelante, ahí hay una tradición del ensayo como en el cine, por el cual se puede indagar, por el cual se puede trabajar un espíritu especulativo, en un sentido no de especular económico, sino de poner en juego ideas que se tienen, intuiciones que se tienen, y a propósito de los estímulos que están alrededor de uno, darlos vuelta, ordenarlos, preguntarles, reorganizarlos, que no es otra cosa de lo que hace un cineasta. Un cineasta lo que hace es trabajar sobre un montaje a propósito de un conjunto de estímulos. Yo creo que en la tradición del cine ensayo en Argentina, Andrés tiene un papel predominante, es una de sus caras más visibles. Le preceden otros, gente como Kosaninski, de quien en alguna vez Fitela sueña que puede ser también su padre, o imitar a su padre en una estación de tren, en la espera de un tren, en un viaje. Entonces, en esa película en particular, que es Ficción Privada, donde él se puede jugar con una doble zona de paternidad. La paternidad concreta de un padre que no es cualquier padre, ya vamos a hablar de eso, y además de un padre artístico, o al menos una de sus filiaciones artísticas, como puede ser el inmenso e increíble Edgardo Kosaninski. Entonces esto es lo primero que yo quería como signos tirados, lanzados a la audiencia y sobre todo en dirección directa a los ojos, oídos, corazón, boca, nariz y manos de nuestro cineasta, escritor y todo lo que dijimos recién, empezar por ahí. La primera pregunta que quiero hacerte en función de esto es ¿cómo observás vos o cómo te sentís vos en esta tradición de la indagación, en esta forma del ensayo? Y algo que me parece distintivo de lo que vos hacés, que es la relación existente entre la vida familiar y la vida, en cierta medida, o al principio, la historia de una nación. Porque esta es una intersección que no siempre se da, al menos no en la magnitud que se da en tu caso. Algunos de tus familiares son partes estrictamente del siglo XX, o sea, han escrito, han dejado una huella del siglo XX. Vos recogés eso, vos sos un hombre del siglo XX y como yo, también de este siglo. Pero claramente en tus películas está esa intersección, está lo privado, no tampoco quiero admitir enteramente esa división característica del liberalismo político, lo privado y lo público, pero sí, digamos, llamémosle el orden de lo familiar, lo íntimo, lo hogareño, lo doméstico, y el espacio, la fuerza, si se quiere, de lo histórico, de lo político, de lo colectivo, de lo comunitario, o en todo caso, para ser más precisos, de una nación. Entonces, ¿cómo observás esa intersección y por qué la elección de trabajar sobre el ensayo, sobre el retrato, sobre esto que yo recién estuve hablando? Y muchas gracias por escuchar, y a partir de ahora hago preguntas breves. Bueno, primero que nada,
Es un placer hablar contigo, Roger, solamente matizado por la frustración de no estar presente en el mismo espacio físico y compartir alguna bebida o algo que haga fluir la conversación. Pero bueno, yo no voy a mostrar. Esto es Gatorade, señorita. Esto es un acto de fe, así que te creemos, Andrés. Es una frase famosa voy a explicar para los que no son futboleros, que parece que hay alguno que no es futbolero por ahí. Es una frase famosa de un legendario director técnico de la selección argentina, Carlos Bilardo, que alguna vez hizo como en broma, festejó, no sé, algún torneo en la cancha, en un estadio, brindando con champagne, y entonces le vinieron a reconvenirlo porque no está autorizado en la Argentina al menos tomar alcohol en un estadio, y menos uno de los partícipes. Y él decía, no es champagne, es Gatorade, señorita, le decía a la gente. El asunto, bueno, y gracias también, por supuesto, a Caro y Vanessa por organizar esto, que me parece parte esencial de lo que es conectar desde lejos con algo de la propia cultura, ¿no? Que es algo que yo creo, vengo de estar ahora 6 meses en Estados Unidos, ahora estoy en Buenos Aires, y particularmente mi hija, Lola, fue al colegio, y esto es una respuesta un poco indirecta a tu pregunta, Roger, ahora que lo pienso. Colegio público de Cambridge, Massachusetts, donde casi la mayoría eran de los chicos, de los compañeros y compañeras de Lola, eran, perdón, pero acaba de entrar mi perra, abrió la puerta a la fuerza. Bueno, eran hijos o hijas de inmigrantes y de una diversidad realmente fenomenal, ¿no? De asiáticos, latinos, africanos, gente de todo el mundo realmente. Y ahí, no sé, sentí en estos chicos que muchas veces están un poco desconectados con la cultura de sus padres o de sus abuelos, de pronto hablar unas palabras en español para alguien cuya abuela es de Guatemala, o es como que había una emoción y al mismo tiempo una especie de temor de equivocarse, pero me emocionó mucho encontrarme con eso, ¿no? Como algo de la lengua que conecta con algo muy, muy íntimo y quizás a punto de extinguirse o de perderse. Entonces, esta anécdota que les estoy contando de algo que le pasó a mi hija, que si me escucha me mata, no, Esto creo solo que... será reproducido unas 1000 veces, no te preocupes. Ok, está bien. Igual creo que no estará en TikTok, ¿no? Así que estamos No. tranquilos. El asunto creo que es un poco, tiene que ver con lo que estaba planteando Roger recién, ¿no? De cómo algo tan íntimo, cotidiano, chiquito, se conecta con una experiencia, quizás una de las experiencias masivas, más trascendentes de estos últimos años o décadas, que es la migración, ¿no? Y la mezcla entre migrantes de distintos orígenes, que puede ser en Estados Unidos, se ve de forma muy clara, porque es el destino de millones de personas de todo el mundo, y lo ha sido durante años y décadas, pero también, para los que no conocen, es el caso de Argentina. No solo en el siglo XX, a principios del siglo XX, con todos los inmigrantes europeos que conformaron buena parte de la población argentina y la identidad argentina, sino también, y esto es algo que
en Argentina no nos gusta hablar demasiado, pero que la inmigración a veces pareciera que se hubiese detenido en algún momento del siglo XX. En cambio, la inmigración de los últimos 50 años ha sido igualmente masiva de países vecinos, ¿no? De Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y algunos otros países. Y a la vez, entonces la identidad de la Argentina se va conformando con distintas migraciones. O sea que hay algo que es una deuda, yo creo que en la cultura argentina, ponerse al día con el concepto de inmigración e identidad, ¿no? Entonces, nada, eso es como una primera introducción, no quiero hacerlo largo, pero que me parece que tiene que ver con lo que estabas planteando. Quizás no es algo del todo reflejado en mis películas aún, pero está ahí y creo que está está en ficción privada, digamos. Es una película que de alguna manera trabaja sobre una forma de la migración, una forma de los cruces, que en última instancia son las verdaderas y auténticas posibilidades de doblegar el racismo, como también digamos, el etnocentrismo, que son las cruzas de todos con todos, de alguna forma, que es algo que siempre se tiende a desdeñar. Pero el caso de lo que sucede en ficción privada, que es la reconstrucción de cómo fue la vida de tu padre y tu madre, sea Torcuato por un lado, sociólogo, político, Kamala, que era de la India, es en sí mismo un primer encuentro con esta dimensión que vos estás diciendo, que yo creo que en la película, no sé vos bien cómo lo verás, pero tiene la virtud de que si bien es el caso de tus padres, no deja de ser de una de las grandes tendencias iniciales de entrecruzamientos del siglo XX, ¿no? Vos sos heredero de ese entrecruzamiento. No todos tenemos una madre de la India y un padre de la Argentina, ¿no? Que además se encuentran en Inglaterra, que también habla de un país que se dedicó a la invasión, al colonialismo, y un amor que nace en un idioma que no es el de ninguno de los dos, que es el inglés, ¿no? Entonces ahí me parece que vos sí ya tenés una película que intentó desentrañar una genealogía personal, pero que no deja de ser al mismo tiempo un caso particular que emite signos de una forma universal de desplazamientos en el globo terráqueo, en el globo, y formas posibles, probablemente utópicas, porque esa película tiene una dimensión utópica, de amores de gente de culturas diferentes, que me parece que es de las cosas más hermosas que uno puede constatar. Sí, es algo que sí, claro, que está implícito en esa historia y quizás, digamos, el hecho de que mis padres, mi padre y mi madre sean o hayan sido, porque ambos han muerto, que hayan sido personas bastante particulares, es decir, son, como vos decís, en la Argentina no hay casi gente de la India, muy poquitos, y en alguna época no había ninguno, casi mi mamá era prácticamente la única. Italianos, como mi padre, sí había muchos, y hay. Pero, digamos, también la historia de mi padre es bastante singular, quizás hablemos un poco más adelante de eso. Entonces, que dos historias tan singulares y que juntos forman una historia aún más singular, que es el cruce de estos dos, del cual el resultado, uno de los resultados soy yo, que una historia tan particular sea al mismo tiempo la historia prototípica del siglo XX-XXI, es como rarísimo. Es rarísimo. Es como si uno eligiera
en un laboratorio pondría a ver cuál puede ser la historia más representativa de estos últimos, no sé, 50, 100 años, pensaría en otra cosa, pensaría pensaría en algo, en el fondo, estándar. Y creo que la vida lo que ofrece, y por eso me gusta el documental, es que ofrece estas particularidades, estos eventos singulares, que son en este caso el matrimonio de mis padres, se convierten en metáfora, ¿no? Se convierten en algo universal, sorprendentemente. En realidad, claro, ambos reflejan muchos movimientos masivos, realmente masivos, que están sucediendo cada vez más. Es casi, como vos dijiste, como si fuera, y esto también tiene que ver con mi forma de buscar relatos, que tiene que ver con lo legendario, ¿no? Creo que esto de la historia familiar ya lo ha dicho Freud, ¿no? Con el concepto que yo retomo en la película Ficción Privada que vos mencionás, que es la novela familiar, ¿no? La novela familiar, que es esa especie de fantasía que tiene el niño acerca de sus orígenes, ¿no? Que muchas veces suele ser una fantasía de que en realidad sus padres no son sus padres, sino que es hijo o hija de reyes que están en el exilio, dice Freud, y que de alguna manera, algún día quizás existe la esperanza de que volverán a buscarme, esos reyes en el exilio, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, quizás con la muerte de los padres, es como que en ese momento, a través de la muerte, se revela que esos padres en el exilio, esos reyes en el exilio, eran los propios padres, ¿no? Entonces hay algo de ese mecanismo de un cuento, de contar un cuento como si fuera un cuento de hadas, que tiene que ver con esta novela familiar de Freud. En mi versión, si se quiere, es como si mi papá y mi mamá hubieran iniciado todo este movimiento global, que es absurdo. Pero lo que deja de ser tan absurdo es que en el fondo no se trata de mi padre y mi madre, sino, y eso podemos hablar, si querés, más en detalle, se trata de tu padre y tu madre, aunque tu padre y tu madre no sean Torcuato Di Tella y Kamala Parao, pero en la película sí lo son. Justamente está bueno ahora ir hacia la figura de tu padre. Tu padre, y más que incluso a tu abuelo, ¿no? Porque en la televisión y yo se entrecruzan, digamos, la fábrica Siam, nada más y nada menos, una de las grandes proezas y a la vez problemas, que sigue siendo un problema, es cómo pensar un país industrial cuando pareciera ser que el destino de Argentina estaba inscripto, cosa que yo no creo, en una dimensión, como se dice, Argentina es el campo, no la industria. Tus padres, tu abuelo fue clave en ese sentido, uno de los hacedores de un concepto, lo cual no es un tema menor. O sea, ahí se da una dimensión de la vanguardia, de la cultura, una suerte de operación emancipatoria de las costumbres a propósito de un instituto. Y luego también tenemos el caso de tu tío y tu padre vinculados con la política. Y vos haces esa película que para mí es clave en tu filmografía, que es La televisión y yo, donde ahí más explícitamente la intersección entre el orden de lo propio y el orden de lo impropio, el orden de la nación, que no es lo propio, pero es donde se pertenece en cierta medida, aunque no se quiera, se entrecruzan.
Entonces quería preguntarte, en esa película clave dentro de tu filmografía, porque es la primera que se inscribe muy estrictamente en lo familiar, la decisión de hacerla, si podés retomar, recordar, restituir, reponer los elementos con los que vos fuiste trabajando, un montaje de tu vida propia, de las vidas de ellos, e indirectamente, para quienes vimos la película, de la vida argentina, de la Argentina desde el siglo pasado, mediado del siglo pasado, hasta esa película, es el inicio la nueva inscripción de la familia Di Tella, ahora desde el vista del cineasta, con un padre en ese momento vivo, en el siglo XXI. Sí, claro, la historia, a ver, te puedo contar, por un lado, la historia de mi abuelo, porque seguramente hay mucha gente acá que no la conocen. Se conecta curiosamente con lo que veníamos hablando, porque mi abuelo fue un inmigrante. Es decir, es más, yo no sé si vos sabés, Rollo, porque eso no está en la película, que él vino acá de muy chiquito, o sea, de Italia a la Argentina a fines del siglo XIX, o sea, 1998, muy a fines del siglo XIX. Con la familia les fue mal, tuvieron que ser repatriados en un barco que ponía el gobierno de Italia para los que querían volver, así un poco humillados. Y en Italia muere el padre de mi abuelo, es decir, mi bisabuelo, pero después un tío decide volver a intentarlo hacia 1915, o no, antes de la guerra. Y mi abuelo ya un adolescente. Vuelven a la Argentina y esa vez él rápidamente consigue empezar a trabajar, se asocia con un agente, era un ávido lector como si fuera el boletín oficial con las reglamentaciones y leyes de la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento aparece la prohibición de amasar el pan a mano por una epidemia que había habido. Entonces la obligación de hacerlo con máquinas que no existían o que habían que importarlas y era muy caro. Entonces, a partir de eso, él se le ocurre, que era también un lector de esas revistas que existían en la época de título Mecánica Popular, o donde enseñaban, o sea, uno podía, como si fueran tutoriales de YouTube, pero en revistas, y él era también un atento lector de esas cosas, y entonces inventa o copia un poco, robando alguna máquina que él lee en esa revista de acá y de allá, y crea una amasadora de pan mecánica. Y ahí empieza su carrera empresarial. Más adelante tiene también, leyendo que YPF, que es la empresa nueva, estatal de petróleo en la Argentina, va a hacer una red de estaciones de servicio. Entonces, él empieza a ver modelos propios de surtidores de nafta, y logra entonces un contrato para poner surtidores de nafta en la red nueva de estaciones de servicios de esta empresa. Entonces, ese tipo de cosas termina siendo como un gran industrial. O sea que señalo el comienzo, ¿no? Que fue un fracaso total ese primer viaje, tuvieron que ser repatriados y después tiene la segunda chance, digamos, donde, bueno, le va muy bien. Entonces, esa es la historia de mi abuelo que sigue, que se cruza con el peronismo, con el proyecto industrialista del peronismo en Argentina. No vamos a hacer una clase de historia acá, pero muere bastante joven mi abuelo.
creo que tenía 50 años aproximadamente, que en esa época quizás como a los 50 años uno era más grande de lo que es ahora. Pero, y mi padre y mi tío entonces quedan en una situación rara como al frente de esta empresa, que no saben muy bien cómo manejar y son muy jóvenes, realmente tenían, no sé, como 20 y 18 años. Y mi padre en particular, que era el mayor, no quería saber nada con esa empresa. Él quería estudiar filosofía, no sé, tenía como otra inclinación, pero como mandato estudia ingeniería, como mandato del padre muerto. Cuando muere el padre, él siente el deber de estudiar ingeniería. Al día que termina, se recibe de ingeniero, entonces ahora voy a estudiar filosofía. Y bueno, toda esa cuestión de la sucesión, ¿no? Ahora que está de moda en la televisión, eh, creo que para mi padre fue muy, muy tremendo. O sea, él, el momento que le dice a mí, eso está retratado en la televisión y yo cuento las películas porque yo creo que nadie las ve. Eh, entonces, hay un momento en que mi padre le plantea, ¿no? a mi abuelo que no quiere seguir, él busca otra cosa en la vida, no quiere ser empresario y suceder a mi abuelo. Y mi abuelo tiene una especie de ataque de ira y de decepción y de enojo, y dice, me despreciás, no valorás mi obra, de mi vida, y prácticamente tiene una especie de infarto, y le dice a mi abuela que se quiere suicidar, medio idi yemame, ¿no? Eh, Mochila y para entonces, cargar, mochila para cargar después. bueno, pobre mi papá, sí, sí, efectivamente. Entonces él después dice, no, está bien, decirle que voy a seguir. Bueno, de todos modos, a los pocos meses muere efectivamente mi abuelo. Y, y mi padre carga con esta mochila, efectivamente, durante toda su vida, ¿no? Y un poco se dedicó, cuando ya un poco más grande, a liquidar esa empresa, en algún sentido. Creo que Guido, el hermano, tuvo una actitud un poco diferente, pero el problema de todo esto es que lo que parecen ser movimientos individuales, y esto volvemos a la primera pregunta de Roger, que me parece que es clave, ¿no? Al final termina siendo parte de un movimiento de la sociedad. Entonces, de vuelta, no quiero hacer historia, pero a partir de cierto momento de la caída del peronismo y ese proyecto de industrialización, que podía estar lleno de errores, pero era un proyecto, empieza a resquebrajar la industria argentina. Y hay muchas idas y vueltas, empieza a haber, deja de existir el proteccionismo que había existido un poco naturalmente durante la Segunda Guerra Mundial, y las empresas argentinas, en una frase de mi padre, que fue sociólogo también, ¿no? Creo que lo dijiste, Roger, eh, él dice que fue como que de pronto como si levantaran la carpa del circo y los animales del circo tuvieran que lidiar con los animales salvajes de la jungla, ¿no? Y bueno, eso sucedió con la industria argentina. Entonces, es curioso que mi padre tenía estas dudas y esta especie de resquebrajamiento interno respecto de su vocación y seguir los pasos del padre, y al mismo tiempo el proyecto industrial se estaba resquebrajando. Entonces, no sé si soy yo, Roger, que veo estas relaciones por todos lados, pero creo que algo así pasó. Y entonces mi padre sintió toda la vida como una especie de carga de conciencia, ¿no? De no haber asumido ese rol, que a la vez él reivindicó siempre como bueno, una decisión de hacer su propio destino, pero
fue algo que arrastró desde siempre, y en la película él me dice una cosa que realmente me impactó mucho, que cuando vamos a visitar la vieja fábrica, la vieja planta industrial de Siam Di Tela, en Avellaneda, en el barrio industrial de Sarandí, en realidad, y donde hay una calle, Torcuato Di Tela, y también hay al lado una villa miseria, ¿no? Donde había una especie de proyecto comunitario casi socialista, de obreros que ganaban muy bien y que sentían una pertenencia a la empresa. Bueno, toda una historia realmente que también resume la historia argentina, ¿no? Del desastre en el que estamos actualmente, social. Pero me parece que hay algo ahí de ese peso que él tenía. Él en la fábrica me dice, es como si fuera un hijo abandonado, la fábrica. Eso me pareció muy fuerte. Me fui por un lado de los tomates, me parece. No necesariamente, porque tus preguntas son, tus respuestas desglosan el montaje racional de tus películas. Es muy interesante para mí. ¿Viste como cuando se trabaja con la moviola, que vos podés ir hacia adelante, pero ir hacia atrás con la imagen? Es decir, ves que la demolición de un edificio vuelve a erigirse y viceversa. Sí. Tus respuestas destruyen la película, en un sentido, si las vas desglosando, pero al mismo tiempo, si uno las has visto sobre todo, se puede recomprender cómo se ordenó aquello que vos hiciste. Porque Bueno, ahora realmente, que... vuelvo a insistir. Sí. No, que acabas de decir eso y pienso en algo, que es que me acuerdo de tu pregunta. Y en realidad lo que pasó fue justamente ilustrativo de esto en algún sentido, porque yo en realidad estaba haciendo otra película, que tenía que ver, por eso el título, La televisión y yo. Era la historia de Jaime Yankelevich, que era un inmigrante de Yugoslavia, o una zona así de esa época, judío, que vino a la Argentina, y él armó, así como mi abuelo terminó armando esta especie de imperio industrial, Jaime Yankelevich armó un imperio del éter. En esa época era muy importante la radio, era como si fuera hoy, no sé, una mezcla de televisión, Netflix, todo. Y en cierto momento me doy cuenta que esa historia de Jaime Yankelevich, cruzada por los vientos de la historia argentina, cruzada por el peronismo, él es casi el descubridor de Eva Perón, por ejemplo, es el que la pone en la radio a hacer su programa, donde a partir de eso ella conoce a Juan Domingo Perón. Entonces, es un personaje que a mí me evocaba todo el tiempo a mi abuelo. Y cuando yo se lo contaba, no sé, a Cecilia, mi mujer, que no sé si nos está escuchando, ella decía, bueno, claro, esto es como la historia de tu abuelo. Y así me di cuenta que tenía que contar las dos historias en paralelo. Tenía que contar la historia de Yankelevich y lo que significaba para mí. Es decir, ese montaje, ¿no? De las dos historias paralelas, de lo que iba a contar y lo que yo asocio con ese relato. Esa es la forma más explícita, yo creo, de todas mis películas, donde aparece eso que vos llamás mi método. Ya quisiera tener un método. Bueno, pero es un camino a ciegas, a tientas o algo por el estilo. Estaba pensando respecto digamos, de esa concepción industrial. Esta sería como un desvío mínimo por un rato, pero absolutamente justificado, y te vas a dar cuenta por qué, para luego volver a las películas. Porque hay dos cosas que yo las observo como continuidades veladas o indirectas o oblicuas de el ímpetu industrial, por un lado, y por el otro lado, el ímpetu de vanguardia.
Y me refiero estrictamente a, vos hiciste el Bafisi, como lo dijo en un principio Gustavo, fuiste el primer director artístico con otra persona, con otro cineasta, el primero y el segundo. Y allí había como una, no digo que hay un gesto de industria, un gesto de producción, tampoco estrictamente de vanguardia, pero la idea de darle a un impulso al cine independiente, que se visibilice, que se hable y que se muestre. Y posteriormente, en los últimos años, tomar la universidad, donde has logrado reunir un staff de cineastas visitantes permanentes que son extraordinarios. Han pasado James Benning, ha pasado Pedro Costa, ha pasado Radu Jude, Marta Andreu, o sea, tenés una cantidad, o sea, hay nuevamente un ímpetu sobre el conocimiento donde vos abrís un espacio para eso. Entonces te quería preguntar cómo ves eso en función de los mandatos de tu familia, porque son instrumentaciones de espacios para el saber o la producción, si se quiere, que remiten a un gesto inicial que está en tu abuelo y que está en parte en la vida política y y artística, o la ligazón de tu familia a esa historia de vanguardias y de producciones. Claro, porque para quienes no lo saben, no mencionaste el nombre de la universidad, que la universidad, como la llamaba mi papá, es la universidad homónima. Porque es la Universidad Torcuato Di Tella, que mi padre, Torcuato Di Tella, no la creó con su propio nombre, sino con el nombre del padre, que también se llama Torcuato Di Tella. Como dicen, Torcuato con Q, que era en italiano, pero después él se argentinizó a Torcuato con C. Entonces, eso viene de algo que yo no terminé de contar en la larga respuesta anterior, que es que una de las cosas que encontraron en común para hacer Guido o sea, mi tío Guido y mi padre Torcuato, fue crear un instituto de investigaciones sociales y económicas, básicamente, que eran las dos áreas que a ellos más les interesaban, que era mi padre sociólogo, mi tío economista. Y siempre cruzado por la política, ¿no? Y a la vez, en ese momento, fines de los años 50, el arte aparecía en el horizonte también como parte de cambiar la cultura, ¿no? Como una idea de que era necesario desempolvarse de las tradiciones y empezar algo nuevo. Algo nuevo que podía funcionar tanto en los métodos de las ciencias sociales como en los métodos industriales, esta improvisación de mi abuelo de inventar, de ser como un industrial, hoy es impensable casi, ¿no? Un inventor que sea industrial, empresario, no sé. Quizás no, quizás si uno va al ámbito tecnológico, quizás ahí hay equivalencias, ¿no? Pero ellos lo que hicieron fue este instituto y entonces sintieron, si bien ambos estaban un poco alejados del arte en sí mismo, sintieron la necesidad de generar también un centro de artes, pero casi como una cosa secundaria, como que lo importante era el Centro de Ciencias Sociales. Y esto también es algo que uno puede tomarlo como una especie de lección de vida, ¿no? De que lo que uno cree que es lo importante no es lo importante. Y lo importante está en lo que uno pensaba que no era tan importante. Entonces, arman este centro y básicamente llaman a una persona que era una elección bastante conservadora. De vuelta, las intenciones y los resultados siempre son inesperados. Llaman al director del Museo de Bellas Artes de la Nación Argentina. Es una elección bastante conservadora, ¿no? Y el tipo dice, ¿y qué quieren que haga? Bueno, usted sabe, qué sé yo. Nosotros no sabemos de arte. Entonces, Romero Bress dice, se vuelve loco
y hace cualquier cosa, hace lo que él piensa que es la vanguardia. Es decir, él interpreta un mandato que nunca se le dio, pero también viniendo de quienes venía y de la industria y de la figura de mi abuelo, y hace un centro de arte de vanguardia, realmente de vanguardia mundial en ese momento, ¿no? Y entonces aparece con gente muy joven. Había mucha indignación en el campo artístico porque él llama, en vez de llamar a los artistas consagrados, llama a chicos y chicas de 23 años, como Marta Minujín, David Lamelas, figuras como de la música, un poco del mundo de cabaret casi, ¿no? De una mezcla realmente muy interesante. Y lo que sucedió ahí es que ellos dejaron hacer. Dice, no, adelante, bueno. Eso tuvo un impacto fenomenal en la Argentina en los años 60, hasta el año 72 que cerró el Centro de Artes. Y eso siguió, sin embargo, durante varios años el centro más chiquito, que era lo que realmente les importaba a ellos, de ciencias sociales. Y eso después, en los años ya 90, se convierte en la Universidad Di Tella. Bueno, yo estuve varios años en el consejo de dirección de la universidad. Mi padre siempre tenía una relación un poco conflictiva con la universidad, porque por toda esta historia que ya conté, y en parte porque le parecía muy raro, no sé, ser el profesor Torcuato Di Tella de la Universidad Torcuato Di Tella, como una especie de chiste de Luthier, ¿no? No sé cómo. Entonces, eso cobró vida propia, y a mí mismo me costó un poco de empezar a dar clases ahí, por todo este peso, ¿no? Del apellido y no sé. Pero sí, a la vez yo, sin querer, quizás, termino siguiendo un mandato, que es este mandato de transmisión, de generar espacios, como fue, o sea, muy modestamente, no voy a comparar el impacto que tuvo el Instituto de Itera, aparte digamos, los fondos que tenían, que fueron parte de lo que fundió la fábrica, ¿no? Que venían de ahí los fondos, ellos se desinteresaron prácticamente de la suerte de la fábrica, y todo iba al Instituto de Itela. Y bueno, entonces yo creo que de una forma muy modesta, quizás estoy, sí, respondiendo a un mandato y haciendo esto que no sé bien por qué lo hago, que me lleva muchísimo tiempo, me saca tiempo de hacer mis películas, y bueno, yo, digamos, también podría estar enseñando en otros lugares, o sea, de hecho, ahora vengo de estar dando clases en Harvard, pero hay algo que me trae acá, como en la frase esa del Padrino, ¿no? Que I tried to get out, but they pulled me back in, ¿no? Que me trajeron de vuelta, alguna fuerza siniestra de la Argentina que me trae de vuelta. Yo recuerdo en los años 90, justamente cuando nos conocimos con Cecilia, y yo en ese momento me habían contratado de la universidad, perdón, me habían contratado de la televisión pública de Boston, casualmente el mismo lugar donde acabo de volver, pero de la televisión. Y estuve un año, después me volvieron a contratar 2 años, y me ofrecieron un tercer año, y yo en ese momento necesitaba volver. Cecilia me dice, ¿por qué? Y yo necesitaba volver porque sentía que mi vida acá tiene sentido. Es algo medio sonso, ¿no? Ni te lo creas eso. No creo, y creo que algunas de las personas que nos escuchan, que viven en Canadá, la constante situación de estar en otro lado es misteriosa a veces, porque uno está allá pero está acá, y cuando está acá pretende estar allá. Bueno, hay una vieja concepción de nomadismo, que el nomadismo es aquel que no se permite irse a ningún lado, ¿no? Es una cosa extraña. Sea como sea, yo quiero volver ahora, ese era un desvío, volvamos al cine,
Y volvamos a una zona particular del cine, que es en cierta medida eh, la confluencia que vos vas buscando o te interesa en relación a la experiencia literaria, a la experiencia cinematográfica. Hay un corto tuyo sobre Macedonio Fernández, pero hay una película clave en el momento quizás inesperadamente clave, porque vos podías notar o saber que Ricardo Piglia estaba en un momento no feliz de salud, pero no sabías que la película iba a estar cercana a su muerte. Me refiero a 327 cuadernos, que es un retrato de Piglia. Quería que puedas, a la distancia, ¿cómo recordás el trabajo con Piglia en el registro, en él se quiere, él acepta ser registrado, vos lo filmás, lo acompañás? Contanos un poco sobre esa película, que es una de tus películas probablemente más vistas, una de las más queridas, y hoy no deja de ser un modo de encontrarse con el espectro de Piglia. Sí. Nosotros fuimos muy amigos con Ricardo muchos años. Y yo no puedo volver a ver la película, la verdad. Me cuesta un poco. Así que tomo tu palabra. Pero en realidad surgió como sucede de vuelta con las cosas, con algo más chiquito aparentemente, que es, él estuvo muchos años viviendo en Estados Unidos, dando clases en los últimos años en Princeton, donde yo también estuve dando clases y juntos organizamos un festival de cine allá, creo que lo mencionó Vanessa. Y en un momento yo viajaba todos los años y me compro una cámara con la idea de, yo no soy muy fotógrafo, ¿viste? No he desarrollado demasiado esa habilidad técnica. Saco fotos, pero... Y quería empezar a filmar por mi cuenta, y existe, como vos sabés, y quizás algunas personas que están escuchando saben, hay un género del cine, que es un género bastante menor y marginal, que es el diario cinematográfico. Así como un escritor puede escribir su diario, un cineasta, como puede ser Jonas Mekas, es el cineasta lituano más conocido por sus diarios. Entonces tenía ganas de hacer eso. Y bueno, ¿qué se filma en un diario? Se filma lo que va sucediendo, hacen retratos de los amigos. Entonces en ese momento empecé a filmarlo a él. Me parecía interesante porque estaba justo, él se estaba yendo de Princeton y estaba volviendo a la Argentina también. No sabía por qué. El Pero, grupo, o sea, pasando... el grupo de los volvedores, ya te lo expliqué, Andrés. Sí. Estamos haciendo eso, propaganda para la vuelta. Vuelvan todos. No, entonces Ricardo quería volver para escribir. Es absurdo. O sea, él estaba en una especie de paraíso, pero él necesitaba volver a Argentina para escribir. Es como increíble, pero bueno, yo lo entiendo perfectamente. Y sobre todo tenía como pendiente durante años la idea de revisar estos cuadernos, estos 327 cuadernos, que venía escribiendo desde los 16 años, ¿no? Y que ya había intentado un par de veces, pero había resultado muy difícil empezar a pasar en limpio lo que estaba en esos cuadernos. Yo ahora casualmente me reencontré con esos cuadernos, estuve dando una charla en Princeton, y el bibliotecario, que es un amigo, Fernando, me dijo, vení, tengo una sorpresa para vos, y me llevó a la sala
documentos especiales donde están ahora los cuadernos de Ricardo Piglia. Y me puse a hojear eso y realmente me produjo una emoción tremenda, porque yo los había visto en otro momento como una parte del trabajo de Ricardo y como parte de lo que estábamos haciendo, y de golpe era otra cosa ahora, ¿no? Ricardo muerto, era como, no sé, una especie de rastro que quedó de su vida, con su letra ahí casi indescifrable. Pero entonces él tuvo una idea rarísima, que es decirme, este diario que vos querés hacer, yo también, viste, quiero ahora ponerme a hacer algo con mis cuadernos, o sea, con mi diario. Entonces, ¿por qué no hacemos algo conjunto? Por ahí me sirve, si vos filmás tu diario y yo te voy leyendo cosas de mi diario, las cosas que paso en limpio, que recreo en parte, a mí me genera como una demanda, como sé que hay alguien que está esperando que yo pase, que haga ese trabajo que no quiero hacer, de pasar en limpio el diario. Así empezó. Y después yo dije, no, mi diario ya no me importa más. Me parece que el diario tiene que ser es un registro de tu proceso, de qué haces con tus cuadernos, con tus diarios originales. Porque él, por ejemplo, me dio un ejemplo, abre un cuaderno cualquiera y me dice, acá dice, con Ernesto en el Bar La Paz. Hablamos de departamentos. Eso no tiene ningún interés, pero para mí me despierta toda una emoción de ese momento, que me acuerdo que Ernesto se estaba yendo del país porque era la dictadura, y entonces yo estaba quizás yendo a vivir a ese departamento que él estaba abandonando, y a la vez porque yo me estaba separando de mi mujer de ese entonces. Entonces eso me trae toda una emoción que quien lee esa línea no le dice nada. Entonces el trabajo que él emprende en parte en los diarios de Emilio Renzi, que es así como él finalmente llama a la publicación que hace unos años después de la versión de sus cuadernos. O sea, le otorga a un personaje, es Emilio Renzi, que es un personaje de sus novelas y sus cuentos, que es una especie de alter ego de Piglia, ¿no? Es como un personaje que es y no es Piglia al mismo tiempo. De hecho, vos sabés, Roger, que Ricardo Piglia, su nombre completo es Ricardo Emilio Piglia Renzi. O sea que está el nombre del personaje de ficción en su propio nombre. Y bueno, eso fue un proceso largo y difícil, porque para él acá no existía la enfermedad en ese momento. Existía la dificultad de que yo en cierto momento le planto la cámara adelante y él está leyendo, y es aburridísimo, y por otro lado, yo cada tanto le digo, che, decía algo, no sé, lee algo. Porque no. Y entonces él lee algo y hay un momento que está resumido en la película en un solo plano, que eso también tiene la capacidad del cine documental, que es algo cercano al milagro, que hay un solo plano donde yo le está leyendo en silencio, yo le digo, ¿no querés leer algo? Él lee algo y dice, nada de lo que leo me gusta, no me gusta nada esto. Y entonces dice, bueno, ese podría ser el título del libro, nada de lo que leo me gusta. Y ahí se resume como un proceso de 2 o 3 meses casi, donde realmente es muy frustrante, pero se resume en ese único plano, ¿no? Y él tuvo muchas idas y vueltas, idas y venidas, de arrepentirse de este proceso. Finalmente después lo que hizo fue, me iba pasando partes del diario a ver qué me interesaba, que él leyera o qué podíamos hacer con eso. Bueno, muchas ideas que fueron, digamos, intercambiándose. Por ejemplo, no sé, él a veces cuando terminaba una novela se iba a un hotel en Mar del Plata y se pasaba
por ahí 2 semanas en un hotel de Mar del Plata, medio de incógnito, para que nadie lo moleste, que no haya teléfono. Y entonces pensamos hacer eso. Bueno, un montón de cosas que íbamos a hacer. Íbamos a ir a un depósito de muebles en San Justo, donde él había dejado unos muebles cuando se fue en la época de la dictadura. Bueno, toda una serie de locaciones y de acción casi performática, ¿no? Que llegamos a hacer muy poco de todo eso. Lo único que llegamos a hacer fue bajar en un momento a las alcantarillas de la ciudad de Buenos Aires, que para mí era como una obsesión y una especie de metáfora, y él le daba ganas de... Entonces todo eso fue mientras él estaba bien, y de pronto, un día, estamos grabando, y él me dice, le dice al sonidista, en realidad, no me ayudás porque cuando uno está grabando, lo que hace es, le pone un micrófono que se llama corbatero, que va por adentro, por debajo de la camisa, medio oculto, para que se escuche en primer plano la voz, para generar como un efecto de intimidad. Y que no tengo algo en la mano izquierda que no me permite cerrar bien los botones de la camisa. No sé qué es. Ese fue el comienzo, después se quedó con la mano izquierda prácticamente inutilizada, y bueno, fue una cosa progresiva que después se supo que era esta enfermedad tremenda que se llama ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurológica degenerativa que finalmente terminó con su vida. Nosotros terminamos la película mucho antes de que él muriera, cuando todavía más o menos estaba bien, entre comillas, pero está la enfermedad y está la sombra negra de la muerte, ¿no? Ahí asomándose. Te quería preguntar, en esa película se puede ver muy bien procedimientos muy distintos respecto del cine y la literatura. No, la literatura son palabras, pero el cine es una transformación de algo que existe, objetos, sujetos, espacios, paisajes, interiores, exteriores, trayecto de luz, registro, luego montaje. Y vos trabajás también allí, así como él está revisando elementos abandonados de su propia escritura, diarios que probablemente, como él lo dice también, el reencuentro con esos fragmentos escritos, a veces el diario presume ser lo más cercano de la palabra con la identidad, o al menos hay algo que se acerca a la voluntad de quien escribe, de transcribirse en eso que escribe. Pero a la vez, con el paso del tiempo, el reencuentro con lo escrito 30, 20, 10 años atrás, uno no sabe cómo es que ha escrito lo que escribió. Al mismo tiempo, vos trabajas en la película con materiales de archivo, que también son los desperdigados, fragmentos filmados a veces por nadie, o por alguien que termina siendo nadie, que vos te apropiás. Yo te quería preguntar, en esa película, si podés reconstruir, o quizás no reconstruir, sino lo tenés fresco, ¿qué descubrís de las relaciones que se establecen de distancia y cercanía entre el cine y la literatura, y entre el montaje del cine, que es una forma de unir fragmentos, respecto de lo que alguien escribe, elige, tacha, saca, descarta, retoma, vuelve a poner o cambia de lugar? Bueno, es que estamos yendo al corazón mismo del cine y al mismo tiempo de la literatura, o sea, es como inefable al final. Pero te puedo decir, digamos, un mecanismo, hablando de, ya que me inventaste un método, voy a tratar de estar a la altura
de hablar del método, cuál es mi método. No, y hay algo sí, metódico, yo creo que es algo que me sale, así como cuando hablábamos al principio, contaba estas anécdotas familiares que al final todas me parecen tener como un sentido metafórico o de procesos más universales o nacionales, lo doméstico convertido como en la historia del país, qué sé yo, ese tipo de delirios. Pero yo lo que busco siempre es la analogía, que es algo que me sale así, como buscar la analogía o qué cosas tiene que ver con qué otra cosa. O sea, siempre creo que hay una operación que es simplemente juntar dos cosas y ver qué pasa, ¿no? A un nivel muy básico. Y entonces trato de buscarle un sentido a las cosas. Yo, qué sé yo, conozco a bueno, ahora es un amigo, que es Andrés Levinson, que trabaja actualmente en el Museo del Cine, es un tipo que está siempre buscando las familias que tienen películas caseras, y armó, bueno, con otros amigos una asociación para rescatar ese tipo de películas, que la gente las dona o las deja en guarda con ellos y ellos les entregan una copia, supongo que son películas en Super 8 o en 16 milímetros, formatos ya un poco que la gente no tiene en su casa un proyector de 16 milímetros. Entonces ellos se la transcriben, la digitalizan, entonces la pueden ver en la computadora, con el teléfono, qué sé yo, y ellos las guardan. Entonces, esos materiales me hicieron pensar, obviamente en el diario, ¿no? Las películas familiares tienen algo que ver con el diario, en el sentido de trabajar la cotidianidad, los aniversarios, las fiestas, los cumpleaños, las mudanzas. Y al mismo tiempo, en ese momento, Andrés Levinson y la gente del Museo del Cine, que realmente hacen una tarea titánica, y lo quiero decir ahora, Paula Félix Didier, que es la directora del Museo del Cine de Buenos Aires, realmente con poquísimos recursos hacen una tarea tremenda de generar interés por la historia, por el pasado, por la tradición del cine olvidado. Bueno, es realmente, quiero sacarme el sombrero, que no lo tengo puesto casualmente, pero... y Andrés y Paula y otros, un día alguien los llama y dice, hay un montón de latas tiradas en un volquete. Un volquete son esas cosas que se ponen afuera de cuando hay una obra en construcción o cuando van a demoler un edificio o una casa. Hay un montón de latas como en la basura, ¿no? Para destino a la basura. Me parece que son películas. Entonces ellos van corriendo y efectivamente encuentran, son cientos de latas de películas. Y bueno, van ahí con el Renault 4, no sé, hacen 10 viajes para ir buscar las latas, es una cosa de loco, las tienen en la casa, no pueden, finalmente las llevan al museo, y resulta que esas latas tenían los descartes de un noticiero de televisión de los años 60 y 70 y un poco de 80, que en esa época los noticieros, ¿no? News programs, qué sé yo, tenían el siguiente método, que era, salían, cuando había una noticia exterior, salían, mandaban a alguien a filmar al lugar, una manifestación o cualquier cosa, y volvían rápido, procesaban rápidamente ese material y seleccionaban, suponte, un minuto o distintos pedacitos. En general hacían eso, distintos pedacitos, 10 segundos de acá, 3 segundos de allá, 4 de allá, lo montaban rápidamente y eso se emitía en televisión y alguien, un periodista, explicaba de qué se trataba. Ahora, esos programas emitidos y los fragmentos que estaban incluidos en los programas realmente emitidos se perdieron. Pero quedaron los descartes, quedaron lo que quedaba de esos rollos, que a veces son mucho más interesantes, porque de pronto
alguien filma durante 5 minutos una situación en vez de 5 segundos. Y entonces uno puede ver que se desarrolla algo y es más la sensación de estar ahí. A veces no tiene sonido o a veces falla el sonido, pero tiene una especie de... Yo cuando empecé a ver esos materiales dije, esto es increíble, tiene una vitalidad como que te transporta al pasado de una forma muy inmediata, y a la vez son descartes, ¿no? Entonces, uno podría hacer la analogía de que los diarios de un escritor, los cuadernos, porque los cuadernos de Ricardo Piglia, no eran solo el diario tipo ayer hice tal cosa, sino había esbozos de cuentos, había notas para una clase, transcripción de una conversación con alguien, o sea, había muchos elementos. Y uno podría pensar que esos diarios son como los descartes, lo que no quedó en la novela, ¿no? Entonces, es eso, la búsqueda de analogías me permite, no sé si es cierto eso, pero me permite como buscar materiales y empezar a juntarlos y ver qué pasa. Y después ya empieza a imperar la ley del cine, es decir, empieza a haber un proceso donde, de fuerzas dinámicas que se imantan o se repelen, que una voz le cambia el sentido a la imagen que estamos viendo, pero esa misma voz puesta 5 segundos antes cambia el sentido de la imagen y la escena que estamos viendo. O sea, eso es un proceso milimétrico, fascinante, muy difícil de transmitir, digamos, acá, pero entonces eso es la escritura, finalmente. El equivalente de la escritura literaria es este proceso del montaje para mí. O sea, yo creo en mis películas que siempre son como que empiezo filmando algo que no sé bien qué va a ser, y recién lo descubro cuando empiezo a ver el material y empiezo a juntar las distintas piezas, el material de archivo, con algo que filmé, con algo que es también que estoy usando cada vez más, que son las cosas que había filmado cuando era joven, o una película vieja, en ficción privada, por ejemplo, aparece este plano de La televisión y yo, que filmé hace 20 años, y se agarró la idea loca de recrearlo. Y como no estaba mi papá, le pedí a mi amigo y maestro Edgardo Kosarinsky que ocupara ese lugar. ¿Por qué? Porque había una carta muy importante que mi padre me escribió que quería que la leyera Edgardo. Entonces me parecía que era necesario, para que él leyera esa carta, yo tenía que hacer este gesto casi de psicomagia, ¿no? De ponerlo a Edgardo y yo pararme al lado de él en el mismo lugar, en el mismo andén de la estación del Belgrano R, donde filmamos con mi papá en los años 90. Y eso en la película adquiere otro sentido, que no es el sentido íntimo, personal mío de lo que significa ponerlo a Edgardo, que es mi amigo, convertirlo en mi padre. Sí, es un momento extraordinario, por cierto, de esa película. No quiero acapararle el diálogo porque no corresponde, sí corresponde lo que hice hasta el momento. Voy a hacerte la última pregunta y luego, si le parece a Caro y a Vanessa, no sé si hay preguntas. Yo no puedo mover mucho mi computadora porque tengo una señal muy baja donde estoy. Estoy al lado de una montaña donde dicen que hay ovnis, pero a mí me importa un bledo, personalmente, Pero hay que hay cosas, ovnis. hay cosas. Hay cosas, no, yo no vi nunca nada. Yo veo las estrellas de un modo magnífico, eso sí, soy un materialista de hecho y derecho, aunque no tan derecho, sino más para la izquierda. Pero más allá de eso, lo que sí quería preguntarle, por último, vos has hecho una película de las más difíciles, creo yo, y además hace poco has hecho un trabajo misterioso de una película intervenida en cada proyección, donde hay materiales filmados de formas distintas, donde vos lees, donde hay un cambio constante de lo que es la identidad de la película, sería como una suerte de película abierta. Pero
tanto en uno como en el otro. Primero que nada me refería a Chazos, que es ese retrato a Claudio Caldini, uno de los grandes cineastas latinoamericanos y del mundo, de lo que corresponde pensarse como cine experimental. Pero también has hecho con Luis Ospina, que has encontrado un material. Filmar a colegas no es una situación sencilla, es complicadísima. Quería que nos cuentes un poco de eso y posteriormente abrir el diálogo al público presente. Sí, me ha sucedido en los últimos años esto de que me dejo llevar un poco por los proyectos, ¿no? No tanto, no sé, es como antes por ahí tenía más como ideas, ahora tengo menos ideas, entonces me dejo llevar por algo que sucede, como un encuentro casual con Ricardo y al final estuve 4 años embarcado en una película. O también ese encuentro con Claudio Caldini, que sucedió un poco a través de un amigo, un poco al azar. Empezamos a ayudarlo a él, que estaba en una situación muy difícil en ese momento, trabajando en una quinta, como le decimos nosotros, una finca en las afueras de la ciudad, y de cuidador, un gran cineasta, un poeta máximo del cine argentino. Y empezamos a ayudarle a organizar unos cursos. Y bueno, eso de pronto yo estaba con otro proyecto y que no le encontraba la salida, no le encontraba la vuelta, y de golpe un amigo, Martín Rejman, me dice: pero ¿por qué no haces la película con Caldini? Ya que me estás contando, o sea, es mucho más interesante lo que me estás contando de Caldini que eso que me querés hacer. Y yo dije, "Ah". Y así fue que hice esa película. Y sí, claro que es difícil hacer una película sobre otro artista, porque el otro artista, igual que vos, tiene una especie de autoimagen fuerte, que por ahí las personas normales todas tenemos, pero tienen menos elementos como para construir esa autoimagen. Entonces los artistas, ya sea un escritor como Ricardo Piglia, o un cineasta como Claudio Caldini, bueno, eso es como entrar ya a comprarse problemas de entrada. ¿No? Y quién es el autor finalmente también. De hecho, con Caldini hicimos no solo la película, sino, creo que vos estabas refiriéndote a eso, una serie de performances que hicimos juntos, donde él proyectaba algunas cosas, yo contaba algunas historias. Yo después escribí un libro sobre Claudio Caldini, que también se llama Hachazos. Y después, eso es algo que yo también empecé a agarrarle el gustito de las tablas, ¿viste? Las plumas y las tablas. Me empezó a gustar mucho también esa cosa intermedia, ¿no? Que no es ni cine, ni teatro, ni literatura, pero incluye por ahí la lectura, la improvisación, las imágenes proyectadas, algo teatral. Y también también por una propuesta que me hizo Lola Arias, hice una versión de mi película Fotografías con los elementos que quedaron afuera. Los elementos los descartes, digamos. Y ahí hice una especie de espectáculo en vivo que tuvo muchas encarnaciones, lo hice en distintos países. Y últimamente empecé a hacer cortos. Tenía ganas de hacer cortos porque estaba un poco cansado de hacer películas, o sea, embarcarme en proyectos que me llevaban 3, 4 años. No sé, en algún caso la televisión y yo me llevó 7 años. Eh, entonces me gustaba la idea de hacer un corto que lo podía hacer a veces en el mismo día, ¿no? O un corto podía ser simplemente algo que yo vi en internet y lo incorporo a mi material. Y de pronto rescato algún material de mi archivo personal. Digamos, eso es algo que ahora se llama diarios, mis propios diarios. Ahora finalmente pude hacer esa película que no me dejó hacer Ricardo Piglia. Y que no es una película exactamente, sino que son un montón de cortos, tengo hechos como 20, y voy mostrando 7, 8, 9, mezclados con cosas que leo de mis cuadernos, con algunos cuentos que se me ocurren, y trato de hacer
siempre algo diferente. Reordeno los cortos, o saco alguno y pongo otro que no había mostrado, y sobre todo incorporo esto, cosas que me pasaron ayer, yo escribo un diario casi todos los días, entonces algo que escribí muy recientemente, entonces por ejemplo, no sé, últimamente lo hice en Harvard. Bueno, entonces contaba cosas, bueno, que descubrí la cafetería del centro de ciencia que me gusta para escribir, y ahí pasan cosas, y escuché tal cosa, o voy a San Paulo, al festival Etudo Verdadi, y entonces cuento cómo me perdí ayer, pensando que estaba en un lugar y estaba en otro, y no sé, cosas pequeñas que escribo como observaciones que me parece que pueden tener como un sentido suplementario y que pueden combinar de alguna manera con estos cortos, que trato de ordenar todo como una película, pero a la vez no es una película. Y a veces tengo un diálogo con el público al final, y les pregunto, dice, ¿qué vieron? ¿Qué estuvimos haciendo esta última hora y media? Esa es la buena pregunta para ahora. Bueno, sería un muy buen momento para, no sé si te respondan cada uno de los que están con nosotros tan Por favor. amablemente, pero sí quizás tienen otras preguntas, y en fuera de campo habrá de quedar qué es lo que estuvimos haciendo todos juntos. Algunos hablando mucho, otros escuchando bastante o todo, y ahora quizás con la posibilidad de decir algo. Yo veo que hay algunas preguntas y no soy yo el que las lee, porque creo Bueno, que es Vanessa, no me acuerdo cómo hacemos. primero Estela nos pregunta dónde se pueden ver las películas de Andrés, especialmente 327 cuadernos, si están en alguna plataforma. Esa y Ficción Privada y 327 cuadernos fueron producidas por Gema Films. Están en este momento, solo se pueden ver en Vimeo, que es una plataforma on demand. O sea, uno busca 327 cuadernos, Vimeo, yo creo que con eso ya tiene que aparecer. Y no sé, por $2 o algo así se puede ver. Lo mismo Ficción Privada. Buenísimo. Y Francisco Curí nos pregunta te pregunta, ¿cómo es la formación de tu cineasta ideal? Herzog acompañaba viajar a pie y leer mucho, por ejemplo. Sí. Estaba, estaba algo en contra de las escuelas de cine. Claro, bueno, yo no puedo, como decía el general Perón, no nos vamos a tirar las cartas entre gitanos, ¿no? Eh, no puedo hablar en contra de la educación cuando vivo de eso. Pero sí, coincido en parte con Herzog, ¿no? Yo creo sí que lo más importante de la formación de un cineasta es, esto suena demagógico y quizás lo sea, pero es la vida, es tratar de vivir cosas, de conocer gente, de ir a lugares, de pasarla mal, no sé, digamos, eso es algo también muy borgiano, ¿no? Como que cada infortunio es un regalo del destino para que nos enriquece, que nos da algo de qué hablar, ¿no? Yo creo en eso. Así que eso es verdad. Y después, qué sé yo, personalmente creo que yo tengo épocas, ¿no? De ver mucho cine, de no ver nada de cine, solo leer. A mí me gusta mucho leer, la literatura, y creo que de ese modo también es interesante buscar inspiración en un campo que no sea el que uno está trabajando. Es decir, si estás haciendo cine, por ahí más piola buscar inspiración en las artes visuales o en la literatura o, o bueno, en la calle y no en el propio cine, ¿no?
Lo mismo la literatura, quizás, no sé, pero no, prefiero hablar de cine. Buenísimo, muy interesante. Y Daniela Lieban levantó la mano. Sí, bueno, hola, gracias Hola, por Dani. el encuentro, hola, hermoso, me encanta esta junta. Es una amiga mutua entre Roger and me. Sentía que tenía que estar. Claro, sí, claro. Y tengo una Daniela pregunta siempre para... me decía, durante años me decía, pero hace mucho, decía, vos tenés que juntarte con Roger, porque es Y la a persona Roger, más y yo increíble. a Roger también le decía lo mismo de ti. Y tengo una pregunta para... Ninguno de los dos te creíamos, entonces es una persona llegar... demasiado generosa, Daniela, entonces no Bueno, le tengo una creíamos. pregunta para cada uno de los dos. Uy. Eh, Una es, bueno, Andrés, vos hablabas de que en realidad como lo que pasaba con tus padres era algo como un signo, una pintura de época, pero en realidad tus padres eran bastante particulares. Digo, vos tenías esa conciencia de que eran seres especiales con una historia especial, y eso te llevó a querer escribir sobre eso. Digo, si tu papá hubiera sido carnicero y tu mamá verdulera, hubieras pensado que eran los reyes que estaban en el exilio, no sé. Esa es para Andrés. Y para Roger, me gustaría, ¿cuál sería la diferencia entre el método de Andrés o su cine y lo que hacía Andy Warhol, los diarios de Andy Warhol, más allá del contexto y ¿no? No, de los circuitos, digamos? Eso. muy bien. Está bueno lo de Andy Warhol porque estuvimos participando hace unos meses en un seminario increíble que dio el cineasta rumano Radu Jude, que insólitamente para mí, inesperadamente, es casi una especie de experto mundial en Andy Warhol, ¿no? Así que muy oportuno. A mí me pregunté, yo creo que sí, o sea, Dani, si vos quisieras contar la historia de tus padres, sería un novelón. Y creo que el No, carnicero te contrato a vos, yo te contrato a vos para que me la ¿viste? hagas. Hacé tu propio trabajo. Es que yo no puedo contar esa historia, o sea, creo que hay algo de la intimidad, de la relación íntima con algo, que te permite ver la dimensión simbólica. Es un trabajo, pero creo que yo no podría ver del todo. Y en eso sirve el psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis no sé si sirve para curarte de una locura, pero me parece que sirve para los artistas, porque, no sé, hay artistas que le tienen miedo al psicoanálisis como piensan, no, si descubro que en realidad tengo envidia del pene o qué sé yo, se me va a agotar la inspiración. Y no, yo creo que es una fuente de inspiración porque el psicoanálisis trafica en el mito, en la mitología, en lo simbólico, todo es simbólico, entonces eso es como sideral, no sé, a mí me resulta muy inspirador. Entonces, creo que eso es el trabajo de la intimidad y ver, bueno, cuál es la historia de mi padre, cuál es la historia de mi madre. Y en ese sentido, sí, yo admito que mis padres eran bastante especiales, pero creo que todos los padres son especiales, de verdad lo digo, para uno. Y entonces el artista lo que hace es convertir eso en algo atractivo para los demás, que resuene y que finalmente, como yo le decía a Roger, no sea acerca de Torcuato Di Tella y Kamala Parao, sino acerca de el papá y la mamá de los espectadores. Te obliga a reflexionar sobre eso. Y de hecho, en mis películas muchas veces me pasa, la gente después de las películas viene a hablarme todo y me empieza a contar la historia de sus padres. Yo me parece que no tengo que hablar mucho en esto. Digo, y Andy Warhol en torno al tiempo de cada uno. O sea, Warhol es
pertenece a una época que una forma de hendir sobre ciertos límites que existían. Hay allí una forma casi visceral de desmantelar ciertas concepciones de qué es arte y qué no es arte. Por lo tanto, hay una democratización de todos los estímulos habidos y por haber que pueden estar incluidos en una película, que pueden estar incluidos en un texto, que pueden estar incluidos en una obra de pintura o una instalación o lo que fuera que queramos pensar. Y en ese sentido también una absoluta indiferencia frente a la recepción, sobre todo lo que respecta a Warhol con el cine, donde hay una suerte de método de lo imperfecto. O sea, a Warhol le importaba tres bledos, si estaba fuera de foco, la película estaba bien, porque era otra cosa lo que le importaba. Y eso es realmente muy extraño, ¿no? Hay una hermosa anécdota de Mecas, que muy divertida, donde Mecas va a presentar la película sobre el Empire State, que es larguísima y dura no sé cuántas horas. Cuando llega hasta, creo que la sala llena, y y dice, bueno, ¿quién va a quedar? Vuelve y la sala persistía, está toda llena, pero después se entera, lo felicita al público y después se entera que en realidad ese público se le había prometido que el que se quedaba tenía un viaje a no sé dónde, ¿no? Entonces esa era la razón por la cual se habían quedado a ver la película de 8 horas completas y hasta el final. Entonces, bueno, detrás de esa anécdota graciosa, lo que hay sí es una despreocupación sobre la recepción de una obra. Eso es muy raro de hacer, quizás él lo pudo hacer por quien terminó siendo, pero en ese gesto hay algo que creo que es lo que le importa a Radu Jude, que es cierto, es un especialista en muchas cosas, es especialista Radu. Es uno de los cineastas de mayor voracidad que yo he conocido a lo largo de mi vida respecto al conocimiento. Sabe de todo, quiere saber de todo, ¿no? Y eso es magnífico porque no está a veces asociado al cine, y eso sí yo lo veo muy cercano a Andrés, que siempre pareciera tener curiosidades tan diversas que luego de alguna forma están deglutidas, procesadas y reenviadas secreta y no tan secretamente en las películas que él hace. Pero digo hasta acá porque este es el espacio de Andrés y no mi espacio, pero no, tampoco puedo ser descortés y hacerme el vivo y no responder. Bueno, y tenemos una pregunta de Pilar que dice que es muy interesante saber que tu inspiración fue y es mayormente tu entorno, tu familia, tus amigos. ¿Pensaste en recrear tu vida como un chico que se va sorprendiendo al descubrir su propia historia y qué hace con eso? Sería muy interesante, como hizo Spielberg recientemente. Tu historia es asombrosa y merece ser retratada. No, qué sé yo. Sí, no se puede pasar, pero me parece, a mí me resulta más fácil trabajar como con el otro, o sea, y yo me involucro en esa historia. Me resulta más difícil empezar con mi propia historia, no sé, es como que prefiero eso, como involucrarme y revelarme en todo caso a través de otros. Bien, y Pat pregunta, ¿escribir en un diario ayuda mucho para la creatividad? ¿Te da libertad para entenderte o al espíritu para alcanzar acceso al mensaje personal? Es una pregunta. Sí, para mí lo más importante del diario es, no es exactamente lo que uno escribe, sino el momento dedicado a eso. Es decir, yo trato de pasar, no, a veces no lo logro, pero trato de pasar todos los días, no sé, en una época que llevaba a mi hija al colegio, me servía mucho tempranito y después iba al café y durante una hora anotaba cosas, que podía ser cualquier cosa, y ese momento valía en sí mismo, un momento como de conexión con cierta intimidad entre el cuaderno y yo, que sin el cuaderno, no sé, estaría viendo Twitter o
y creo que es más importante como esa relación, como si fuera una especie de fetiche mágico el cuaderno, ¿no? Que genera algo en sí mismo, y en algún punto es como ese lugar de cierta intimidad, ¿no? Que le da sentido a mi vida, le da sentido al día de pronto. Solo eso. Alguien me preguntaba, por ejemplo, uy, pero vos andás todo el tiempo con los cuadernos y si lo perdés, ¿qué pasa? Bueno, por ahí me molesta perderlo. Suelo no perderlos, pero a veces me ha pasado. Y no es tan grave, porque no es tan valioso lo que escribí, sino valoro esa hora que pasé con el cuaderno. Y ya tenemos que ir terminando, Sí, pero hay una pregunta más de María tengo que ir a Florencia. comer. Sí, una pregunta de María Florencia. Quería preguntarle a Andrés, por un lado, si puede hacer una breve reseña o improvisar un comentario sobre la producción ensayística cinematográfica en Latinoamérica, justo pensando en su propia obra o en la obra de artistas como Paz Encina, y por otro, ¿qué puede contarnos acerca de las relaciones que se establecen entre las materialidades tan heterogéneas que ingresan en estas indagaciones fílmicas, como el discurso literario, los archivos familiares o incluso archivos desclasificados, teniendo en cuenta la impronta que los procesos dictatoriales y sus efectos han tenido en nuestros países? Roger. No, ahí alguien escribe algo que es cierto. Hemos tenido, Andrés, la presencia secreta de algunos cineastas notables. Ariel Rotter es uno, pero uno de los más grandes para mí, no de Latinoamérica, del mundo, y lo digo muy en serio, es el gran Ignacio Agüero. Alguien ¿Está que ahí? está acá, alguien que está escuchando esto y que tiene mucho que ver con vos. Simplemente no podíamos no nombrarlo porque es uno realmente de los más grandes cineastas que tiene el cine del mundo y de Latinoamérica. Insisto, Sí, del mundo, porque Latinoamérica parece ser una sucursal del mundo, pero es del mundo, así que Latinoamérica sí. o el mundo. Sí, para mí es una fuente de inspiración permanente. Es decir, las películas de Ignacio, no sé de dónde empiezan, dónde terminan, te llevan a un lugar que nunca estuviste. Es algo extraordinario. O sea, realmente me da un poco de vergüenza estar hablando delante de Ignacio. Pero bueno, qué bien. Pero ya me perdí la pregunta era sobre el cine ensayo. Uf, es un poco, creo que a esta altura de la noche es un poco difícil contestar, tengo que empezar de vuelta. Yo acabo de dar un curso de 6 meses sobre el cine ensayo en Harvard, donde, entre otras películas, pasamos EAMI de Paz Encina, con la visita de Paz Encina, que es una gran cineasta paraguaya, latinoamericana, mundial, que Y estuvo ahora, en y ahora Barcelona. vamos a pasar también nuestro chivo, porque también tenemos chivos nosotros. En nuestro canal de YouTube pueden escuchar la charla de Roger Cosa y Paz Encina, que estuvo este año con nosotros. Charla preciosa y de una emoción fantástica. Bueno, no, Paz es alguien realmente increíble como Ignacio. O sea, tiene un mundo que es totalmente personal. O sea, a mí me da una envidia, no sé, cómo llega a ciertos lugares. Y ahora, justo en Harvard, tuvimos el privilegio, yo y mi familia, Cecilia y mis hijos, de participar de una especie de lectura pública que se hizo en el Radcliffe Institute de Harvard, del guión en proceso de la próxima película de Paz Encina, que tiene que ver con una familia paraguaya que tiene algunas inspiraciones autobiográficas, calculo, y que ella me dijo, bueno, como ustedes también son una familia, por ahí quieren leer esto, y para nosotros fue, creo que el momento más alto de toda nuestra estadía en Harvard. No fue ningún encuentro con, no sé, las eminencias que andan dando vueltas por ahí, sino este regalo que nos hizo Paz
de poder como entrar en su mundo y en su película de esta forma en familia. Fue realmente un momento, no sé, como muy importante en la vida de nuestra familia. Así que son esos regalos de la vida que uno no puede creer que hayan sucedido. Así que nada, me encantaría poder contestar bien en honor a Paz, pero creo que ya es muy tarde, ¿no? O la próxima, te juro, ¿quién es la que Quiere decir preguntó? que te vamos a tener que invitar de nuevo, Andrés, entonces. Tomo la palabra, Andrés. Prepáralo, próximo curso. Gracias, gracias. Igual, sí, ya es muy tarde, pero estaría buenísimo que se pudiera dar ese encuentro. Bueno. Gracias, María Florencia. Y le doy la palabra a la última, Melina, que levantó la mano. Hola Andrés, no sé si se me Hola, escucha Melina. bien. Sí, son todos amigos. Hola, ¿cómo estás Andrés? Un gusto verte, un placer como siempre. Lo primero que te quiero decir es que, aunque suene increíble, este mediodía pensé y me acordé de vos por una situación particular que ocurrió. Y después llegué a mi casa y me enteré de la charla, así que no dudé en meterme por esto de que me dejo llevar también. Mi pregunta tiene que ver, quería preguntarte sobre, retomando esto último, lo que comentaste recién, de cuando se te pierden cosas, ya sean los cuadernos que escribís diariamente, pero más que nada cuando si has perdido alguna vez cosas escritas, por ejemplo, en una computadora, o guiones, o digamos, todo el material que se te pierde por algún motivo. ¿Qué haces con eso? ¿Lo intentás reconstruir? ¿Lo das por perdido? ¿Lo olvidás pero no lo olvidás? ¿Qué haces con eso? Básicamente esa es la pregunta. Habré perdido 3 o 4 cuadernos. Perdido quiero decir, que me di cuenta que los perdí, porque yo sé que he perdido un montón de cosas, ¿no? A lo largo del tiempo, ni idea. Tengo mi poema favorito, es ese poema de Elizabeth Bishop, que se llama One Art, un arte, que habla del arte de perder cosas, como que la vida es un proceso de aprender a perder cosas, ¿no? Y dice, es un arte difícil de dominar, pero que lo puedes hacer, aprender a perder. Entonces, aprende con cosas pequeñas, aprende a perder las llaves, aprende a perder un objeto que tenía en el estante que me gustaba. Después puedes aprender a perder reinos, continentes, inclusive perderte a ti, dice, ¿no? Y con esa sonrisa a medias, hay algo que yo creo que no es deseable, pero a veces puede ser productivo de perder algo, ¿no? Como ese deseo de tratar de reconstituirlo. Yo si pierdo un cuaderno no creo que me ponga a tratar de recordar lo que estaba ahí adentro, o sí, pero no necesariamente escribirlo, ¿no? Pero quizás eso va a alimentar algo en el futuro. Me parece que hay una historia muy que a mí no sé, me sirvió para pensar el cine documental, que es lo que le pasó a uno de los pioneros del cine documental, es un americano, se llama Robert Flaherty, que salió a filmar en Alaska, quería filmar la vida de los esquimales, ¿no? De los inuit, diríamos ahora, y fue a filmar así un poco sin un plan muy claro, volvió, vio el material, empezó a montarlo, en esa época se filmaba con nitrato, estamos hablando del principio del siglo XX. Y en un momento era un fumador empedernido, se le caen unas cenizas y este material tan inflamable se le quema todo. Entonces
tiene que volver a filmar Alaska. Entonces pasa un par de años hasta que consigue convencer a un peletero, como una especie de publicidad indirecta, ¿cómo se llama? Publicidad no tradicional. Entonces va a filmar de vuelta, pero ahora se da cuenta de una cosa básica, que es que necesita un personaje. Y ese personaje es el tipo que había obrado de guía, era un tipo que lo había simplemente guiado, que no estaba en esa primera película inicial, y se convierte en el personaje principal. Este es Nanook el Esquimal, que es como la primera película de largometraje documental. Y ahí sospecho si realmente ante la frustración del material filmado en ese primer viaje, no se le cayó un poco a propósito a la ceniza sobre el nitrato. Entonces tuvo que hacerlo de vuelta. Y hay algo de hacer las cosas de vuelta que creo que es, no sé, es parte del proceso artístico. Capaz uno podría llegar a decir que hacer cualquier obra de arte es hacer algo de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedaríamos, yo creo que todos nos quedaríamos así escuchándote porque... Aparte tenemos que el chat que está que arde. Andrés, Roger, gracias de todo corazón por esta charla, que como dice Vanessa, podríamos estar por lo menos una horita más tranquilos, con un pinito y una picadita. Gracias a todos y a cada uno de los que nos acompañan en cada encuentro, y en este en particular, que han sido un montón. Gracias por supuesto, Ignacio Agüero, por acompañarnos también. Es un honor. Ojalá te podamos tener, ya, la piba ya también lo comprometía, ojalá te podamos tener en algún momento acá en Inspiradas. Para nosotros es una alegría enorme, pero sobre todo es muy emocionante poder traer un poquito de nuestra Latinoamérica acá a estas gélidas tierras, en las cuales conectan con lo que somos, con lo que son nuestras raíces, con lo que al final del día es nuestra intimidad, que es esto que conecta a cada uno de nosotros. Andrés, gracias de todo corazón. Roger, como siempre, nada, lo más de lo más. A todos y a cada uno, gracias Vane también como siempre por hacer posible todo esto, y los esperamos prontamente en el próximo encuentro de Inspiradas. Pueden escribirnos, pueden seguirnos en redes, para estar al tanto de los nuevos encuentros, y para los que estamos por acá por el norte, muy feliz verano, esperemos no llueva mucho, tengamos mucho sol, tengamos vitamina D suficiente como para encarar el próximo invierno. Bueno, muchas gracias, Caro, Vanessa y bueno, Roger. La verdad que siempre es un estímulo para pensar acerca de lo que hacemos, que es algo para mí fundamental. O sea, realmente parte de lo que hace que el cine sea interesante es que es algo que genera conversaciones, genera preguntas sobre nuestro entorno, sobre nuestra vida, nuestra intimidad. Creo que alguien como Roger, desde lo que escribe, desde lo que arma, es alguien que también hace que sea más interesante hacer cine, ¿no? Muchas gracias. ¿Te quedaste sin palabras, Roger? Insólito. Muchas gracias a todos y a cada uno de corazón. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Lili. Gracias por acompañarnos.